a nightmare. A lot then between Robert Mugabe and Fiddler's Green, the land of the dead, is at stake with how the residents of gated communities represent themselves as insiders of people of privilege to those on the outside, be those city managers and governors and municipal authorities, or indeed society at large. And this is particularly important in the case of South Africa, which in 1994 transitioned to democracy, where new homes for the middle classes and elites, which had always been in residential, racially exclusive suburbs, were now being converted into gated communities and enclaves. Motivated in part by the fear of crime, that's the kind of meta-narrative, but I want to argue and suggest that there is much more going on here, including a governance-malgovernance relationship with the cities. Alongside the desire to escape crime, gated communities hold another or range of other spatial strategies vis-à-vis the city, allowing people to divorce themselves from their social anxieties of social change and political change outside. Those elite, mostly white South Africans who have felt socially and politically alienated now from society which they once controlled, but still in fact do, have engaged a variety of practices in order to resolve their dissonance. Alongside emigration and what we call semigration, the kind of psychological departure from the country by going to gated communities, there is this geographical escapism of moving inside enclaves and special beach resorts and mega projects and the like. So there is a reimagination of a spatial strategy of apartheid now by the private sector market rather than by the state, if you like. There is both a material as well as a psychological comfort being offered by gated communities, which is very important. Now, when we started looking at this sort of material and psychological comfort in Durban, we immediately realized that gated community developers were offering a whole series of kind of aesthetic appeals to kind of draw the white community in. Augusta here with a sort of southern United States style. Camelot, which offers English castles around lakes with golf courses. That's the clubhouse. That's the Residents Association, the Neighborhood Association, meeting hall. Tuscany is there in various styles. Too many slides. Natal colonialism, plantation style, including down to the playgrounds for the children, and eco-estate, safari chic, which I'll come back to later. We're interested in talking to people in their living rooms, in their houses, about this aesthetic marriage that was taking place between exclusion and a kind of cosmopolitan worldview that was seeing them associate with a kind of neo-traditional England, Italy, United States, anywhere but South Africa, except colonial South Africa to some extent. People were, what's the issue? Don't get it. No, what's that about? Very indifferent to this kind of aesthetic symbolism that they were spending millions of dollars buying into. What they did want to talk to us about was their gardens. Now, I'm not a gardener, and I know nothing about gardens, but suddenly I was sitting there ethnographically spending hours listening to people's plant stories and their garden stories and their drainage stories and how these related to their lifestyles and their politics and their social position within South Africa. What emerged here is essentially an argument which seeks white South Africans in gated communities to kind of reconnect themselves with the land and with the nation to some extent, and with the continent possibly more problematically, through planting, through indigenous plants. And there's a big shift taking place here, which we really want to kind of to show and explain. So compared to the indifference here of it's the whole Tuscany look, somebody said, but I don't really care. I bought it because it kind of looked nice. I don't know where really Tuscany is. I've never been.
and so on and so forth. It's another example which we'll leave. Indigenous planting and gardens within gated communities become vital. The creation of ecological gated community estates and safari chic became part of both a production of urban landscape and also that consumption from the residents' point of view. In about a 4-year period, in the early from 2000 to 2004, over 50 large gated communities were established across South Africa, playing on this ecological motif. Less about security, less about architecture, much more about the gardens, much less about golf, much less about polo and those standard lifestyle choices. Now it's about plants and the ravines, the barrancas and so on and so forth, and how those get used and employed. Where we're taking this is essentially, I'm going to summarize large parts of the paper here because they're too detailed, but essentially is a shift in South Africa in maybe the last decade between a kind of Darwinian notion of elite control of nature, which is civilization controls and changes nature through modernization, to one in which civilization, elite civilization that is, represents itself as in partnership with nature, caring for nature. So rather than changing nature, although they're bringing indigenous plants back in and removing invasive aliens, as they get called in South Africa, very emotive term as well. Care equals citizenship. Because not everybody cares, and if you look at slums and so forth, it's evident visually that care is not equal, concern is not equal in a material sense, then there is a hierarchy of citizenship emerging, in which the white population, or at least the gated community population, presents itself as most caring and therefore also a stronger appeal to a private notion of citizenship. Okay. The state is ambiguously running between the two, as I'll kind of outline here. So we see a trend towards indigenous planting. Now this runs through in the last 5 to 6 years, maybe the last 10. This runs through a kind of a long period in which, through the 20th century, nature has been changed, and the ideological strength for changing nature argument has been there through colonialism and late colonialism, through the 20th century, through modernization and through apartheid, which created various ecological spaces in cities, the animal reserves, created nature reserves outside of cities, Bantustans, areas of largely depopulated regions in the country, where preserving nature was left to one side as wilderness. And within the cities, of exotic horticultural gardens, in which cosmopolitanism was seen at this period until democracy, essentially, as being able to borrow plants from the empire and to represent yourself as being able to change nature, including drainage systems, landscapes, whole areas and hills flattened and so forth, to create suburbs, etc. Often in very deceitful ways, and I think there are parallels, echoes with South Africa here. The naming of the old suburbs in South Africa is like the names of Loma Linda and Arboledas and so on and so forth in Mexico. Arboledas sin árboles, no? Loma Linda, which es una loma pero no es muy linda. You know, these kind of games around using, manipulating nature are there as part of the production package of landscape, used by developers, by states in their complicity to some extent, and by residents alike. So you deny nature by giving it other names, other marketing strategies, and you use that nature to exclude, by giving it an aesthetic and by increasing its plusvalia, to exclude other social groups from it. The gated community in that sense is simply a further extension to that kind of exclusion. So in the past, the elites were the improvers of nature, the modernizers of nature, and gave them a kind of a balance between cosmopolitanism, borrowing plants and natural styles from Australia, New Zealand, Europe, etc., within a notion of modernity and of control, pesticides, control of aquifers, control of hills and the topography, etc., as well as the control of the access through game reserves, etc., to white creations
They're not creations of black Africa by any means. So nature becomes slightly more homogeneous in that sense. Now, there was a long-standing critique of this sort of nature modernization in South Africa, including by visitors, who couldn't understand why South Africans were taking away indigenous plants and replacing them with plants from Australia and elsewhere. What they missed was essentially that gardening was a symbol of successful whiteness. And this percolates all the way down into the white working class suburbs, including the Afrikaan, as well as the white English suburbs, as well as Teppo has studied in a poor white suburb in Cape Town. The gardens became a source of pride, and one of the ways in which, in his writing of the 1980s and 90s, successful whiteness could be demonstrated. By the 1980s, gardens were central to white South African suburban culture. A gardening manual insisted, landscapes once considered a luxury of the wealthy are a necessity today. The increased pace of living has resulted in a need to get away from it all, to escape. And what better place to escape to than your garden? So you don't need to go to Mozambique or Zimbabwe or Namibia or Kruger National Park. You need to just go out the back door. Okay? And that became a sign of your taste and your style and your investment potential and so forth. By the 1990s, there was a kind of a backlash to this. So this created some rather odd spaces, this mixture of exotics and nature within landscapes. You get the creation of lakes within some of the older generation gated communities, the use of antelope instead of deer to create a kind of English country park notion, and so forth. So, there was a backlash, a kind of renaissance back, which pointed out by the 1990s that South Africa, just in eastern South Africa, had 11 times more species of tree, indigenous, than the whole of Western Europe. South Africa has 23,000 plant varieties, indigenous, and 16,500 plant varieties which are unique to South Africa. If you wanted to Africanize South Africa, as the Mandela Project was, you plant indigenous. You do not plant imported plants and so forth. Suburbanites realized they had a problem. They looked out of place with their rose bushes and tulips and so forth. So they start to slowly, and green movements in South Africa emerge, encouraging the planting of indigenous plants as authentic local plants. Green movements in South Africa form into two varieties. There's white green and there's black green. The black green controls a kind of articulates a brown agenda. It's about sanitation, it's about water, it's about rights to the city in some regards through infrastructure. The white green is about the care for nature, and it's about the aesthetics and the esoterics of removing pesticides, about removing chemicals, and so forth. So there's a fragmentation here in the green community, which kind of comes through in some of the kind of particular demands to replace exotic alien plants with indigenous plants, which began to take place, and which the state nationally actually also articulated and bought into. There are various working programs for unemployed South Africans called Working for Water, for example, removing eucalyptus trees from South Africa. Huge swathes of South Africa, you can see, are almost desertified by the removal of eucalyptus and gum trees, etc., which have sucked up so much water from the ground. So there's a nice little neoliberal kind of complicity there, removing exotics and invasive plants with work programs for the underclass as well. And of course it all became part, by the 1990s at least, of kind of la moda. People in our ethnographic surveys started talking about this as being a trend and something they were happy to get into. Cosmopolitan and housekeeping magazines began to promote indigenous plants. Two caveats, two conditions though. Firstly, the definition of indigenous, like in Mexico, the definition of indigenous in a more different sense, is very vague. When are you indigenous, and when is something indigenous, and when is it not? Does it have to be local, and where is local? And this has huge implications for governance and city governance if you're articulating a degree of localness. It didn't mean ecological locality. It didn't mean
something which grows indigenously in this area, and you can go back and trace that it always did, pre-colonial times. It meant South African. So it was a kind of nationalist indigeneity here. Secondly, it didn't mean creating any arguments for social justice around nature. It wasn't about equal access. It was about, in fact, if anything, enhancing the split between the white-green movement and the black-green movement, etc. There were no arguments which moved from indigenous planting and the removal of exotic plants and aliens towards equal rights for water and drainage. These were kept as separate and are kept as separate agendas. Nevertheless, the white population, developers and residents, could argue that there was an ecological patriotism now with their planting techniques. Very conservative. And let me quote to you somebody at a national conference in 1999, it's the president of the Indigenous Horticultural Association of South Africa, in her opening address. She says, and she's promoting indigenous gardening in South Africa, "We cannot rely on AIDS, on SIDA, to solve all our problems," she says. "We must also garden indigenously." Which is an incredibly kind of Machiavellian, Malthusian notion that planting locally will actually be exclusionary to such an extent. It's expensive. It's expensive to plant locally. And creates certain notions of kind of governance and governmentality, perhaps more accurately, that brings people and nature together in very organized ways. This white care citizenship against the black, which means civilization, against a black population which is notionally destroying the environment, slums and so forth. They're polluting the environment. And a state, Michael Sutcliffe, the city manager, whose notion of, has really very little notion of conservation. Conservation is a barrier to his modernization of the city. He's promoting a development of the city, a creation of waterfront developments, of malls, of casinos, and of heavy infrastructure, which are removing indigeneity and local landscapes from the city. So there is a lot at stake there. Oh, sorry, back one. What we started looking at in a bit more detail, if I have 5 minutes, is, oh, perfect, thanks, is to look at how the developers began to sell the idea of indigenous, authentic, local plants. Clearly, one of the advantages of promoting gated communities as indigenous planting localities here was that they smoothed the passage of planning permissions with the Metropolitan Authority, Mike Sutcliffe in effect, which was increasingly under pressure to apply environmental impact assessments and a whole range of national and increasingly internationally enforced agreements about use of the environment. Now, South Africa prides itself as being with the social forums and the social summit and the Copenhagen agreements as one of the first signatories and Kyoto, of being an environmentally green and aware nation. So here was a kind of a clash. Gulf gated communities using indigenous planting techniques to convince metropolitan authorities to allow them have planning permission and zoning regulations. They were using environment, if you like, as a kind of trump card in a kind of a game of real estate poker. We're more green than you actually need us to be. We're not just talking about water and drainage. We're actually planting local. The city government isn't. The city government is planting pine trees and fir trees along its waterfronts. So there's this kind of impact here. You don't need to do environmental impact assessments, even on golf courses, if we're planting indigenous. We can show all of these kind of criteria, tick these boxes of environmental management plans, and so. So indigenous sells. People are becoming more and more indigenous conscious, says one landscape architect in South Africa. That's also a good settling mechanism because indigenous sells, he told us. The word indigenous has become a marketing tool, and it sells. It's become fashionable. To keep up with the Joneses, saying, I live in an indigenous development,
It's probably only picked up in the last 5 or 6 years. The whole sort of indigenous movement has picked up. It comes through a whole series of kind of lifestyle equations between indigenous planting and the lifestyle choices which residents are also buying into. These are from 2 promotional packages for Blithedale Estate and from the Elan Group. And so home to a pair of crowned eagles in Marula Tree, Blithedale Coastal Resort, which has removed mangrove swamp in order to create an eco estate. Nothing very rare there, of course, but it's interesting how they've repackaged it. One eco-developer said to us, this is a particular lifestyle. It is not for everyone, but people who enjoy the outdoors and who are close to nature. Okay? Urban black South Africans are not close to nature in that caring sense. They're close in a destructive sense. Another one argued that indigenous planting in eco-estates offered an uninhibited reconnection to nature that has been lost through excessive urbanization. So we're reclaiming the sort of the green city back this way. Okay. Now in certain respects, oh yes, that's fine. Developers are building into their gated communities. This is a wetland project in one gated community. The building on the above me. The building on the right, on your left, is a cocktail bar, but it looks out over a water area where 160 birds have been introduced in various ways. So you can go there now, and you can fuse your lifestyle of being close to nature. Around about 6 o'clock is the best time to be close to nature, with a cocktail caipirinha in one hand. And nature comes to you on the wing, flying in over your condominiums and your developments. It gives South Africans the thrill, the excitement of being in the frontier, being on the edge once more. Okay. Look at the quote here. This is one of our respondents. A woman was sitting on her veranda, and a leopard walked past. And so she called the security guy, and he saw it. Nobody else has ever seen it since. And then they are saying that there is a carcass, a dead body, of a buck, of an antelope found. And they got the vet and all the wildlife fundies in to check it out, and they say it's definitely a leopard. The spoor, the shit, is of a leopard. We're all waiting. We're all looking now. Every time we drive around here, we're looking for the leopard. Okay, so this has become a kind of a plusvalia, an aesthetic additional quality. We have great homes, we have great schools, we have great roads, we have great views. Oh, we've got a leopard in our one. Okay, so now beginning to move beyond the indigenous planting to actually reintroducing game. Okay, this is now becoming like an animal park in some cases, carefully arranged by the developers. They're moving the arrangements of the condominiums and of the houses to overlook water pools, so that whereas before they would have looked kind of outwards towards golf courses, towards polo parks, now they're looking toward the barrancas. They're looking at the back. They're looking at the rubble and the rocks and so forth, because there may be wildlife. Nature might be there. We better watch for it. Okay. So this brings psychic comfort. People argued a lot to us that rather than their house and the Tuscany villa that they might have bought, or their English-style country castle, it was the plants and the attachment with nature and putting down roots, metaphorical as well as physical, which gave them relaxation. One of our respondents says, it's not too starched, it's not too stiff and controlled. With these formal plants, which I don't like, I like the happy relaxation of indigenous plants, she said. But there are tensions here, inevitably, and I think the kind of quality of citizenship which is being projected through gated communities and through indigenous planting from a cultural perspective rather than a political science perspective is something which is contested constantly. There's not a single kind of culture or quality of citizenship which is available here. It's always being to and fro. President Thabo Mbeki has argued strongly against gated communities. He happens to live in a gated community.
But he has argued, he also lives in an eco-gated community, I should point out. He has argued that gated communities reinforce social inequality and social and spatial exclusion, and he's right. Okay, but it's okay for him. But the rebranding of the gated communities gives these communities and gives their developers and their residents a form of social credibility in a South Africa which appears to be excluding them, appears to be making them kind of victims. From the age of suburbs with golf courses and horse paddocks and horticultural invasive plants from Australia and Canada and Europe, to bringing those same facilities within a gated community but now complemented with indigenous planting, has aided the transition from elite indulgence, elite privilege, to virtuous landscape. Okay? It is now nationally patriotic and it is green to plant indigenous. Whether you've gained from privatizations, whether you've gained from the neoliberalization and the increasingly capital flows with Mozambique and Namibia and the rest of sub-Saharan Africa and elsewhere. It's challenged in certain regards. There's been Supreme Court challenges to the definition of eco-estate and what it exactly means to be an eco-estate. The South African advertising procurador of advertising, ombudsman of advertising, has given rulings, had to give rulings about when something is ecological and when something is indigenous and when something is natural and nature enhancing. Because clearly gated communities in many senses are not. They're low density. In fact, they're lower density in many cases than in some of the original suburbs. Developers have highlighted this, and Mike Sutcliffe, the city manager, has attempted to raise densities. The defence has been that the plots here, to said one resident, are very nice, they're big, they're spaced out. There's lots of open space for our animals, which is lovely. It appealed to me. I wouldn't want to live in estates where there are huge houses on small pieces of land. I like to have bigger plots and more space and leave little bits in between for natural vegetation. So that the indigenous argument, the authenticity, becomes part of a defence against city government who wants to go for compact cities and higher densities. And I want to just point out two other aspects. One, moving in the direction of kind of support for the indigenous arguments for gated communities as represented by respondents and participants in our research, and those and a tension which works in the other way. The tension in the other way we've called the War of the Roses, because once you move into a gated community, there is private regulation that says you have to stay with indigenous. And that's these are libertarians. Now they're controlled by what they put in their gardens. And some buy into this. Some are evangelical towards the indigenous green movement. Others, however, have problems with it. And what we picked up was a lot of battles, not now over dogs, because there are no dogs, because you've got leopards and things, not over horses, not over taxis, not over impuesto predial, not over Tuscan villas and so on and so forth, over plants in your front garden. That's the battleground, okay, here, between many residents. So we have this kind of ongoing dialogue in many of our communities between neighborhood associations arguing for more indigenous, for removal of exotics, and other people putting the exotics back. So there's this kind of very petty, small, micro-scale governance, governmentality kind of issues. And that played out in numerous ways. And the second, which is an interesting kind of perfect storm of the last 4 or 5 years. The metropolitanization of South African cities and the change of the constitution in 1996 allowed a co-governance system with tribal authorities, with black African tribes and chiefs, jefes de los tribus, non-democratically elected, okay, just by ancestry, gets you the job. And the metropolitan authorities now include non-representational political presence of the tribes, of black African tribes, who argue an usos y costumbres, attachment to the land, and of co-governance with the city.
And guess what? White gated communities do as well. They're the new natives. Who do they have a common audience with to argue indigeneity, authenticity, concerns about modernization and ecological downgrading? With the tribal authorities. Okay? The original guardians of the land. You're the legal guardians. We care about it. Not City Hall, not the mayors, not all the delegados, I suppose, not the other developers in the suburbs, not the casino owners, not the industrial estates, not the airports, not everything else that's going on. White elites with tribal authorities. So one of those sites, Fezulu, which had its safari chic, is now a co-management project between a tribe and a white elite area. They are controlling the indigenous plants and bringing in zebra and leopard and a whole series of animals into here, and the whites, and largely whites I have to say, are controlling the kind of the plusvalia, the development of the infrastructure and so forth, in a partnership that takes kind of top and bottom of society together, absenting the state, because state regulation does not control what happens in usos y costumbres areas. So they've moved entirely outside of that tension. So to conclude, all I've really got to say is that the article itself has explored a case in which new representational and material engagements with nature has helped to explain how the elites in South Africa have engaged with society generally, their concern for the others, those outside, the zombies, with the state, and difficulties over governance, and with themselves, the War of the Roses, and who likes roses and tulips, and who likes indigenous. Colonial and modern societies were enchanted to change nature. It was part of the modernization project, and economic status and aesthetic value moved in a single direction. Now there is more concern and more confusion about that relationship, and indigenous planting has, to some extent, come to the rescue of gated communities, allowing a set of people who are less comfortable with their role as nature improvers and more comfortable with their role as the lovers of nature, the guardians of an unaltered nature, an unchanged nature, allying themselves with tribal authorities and with certain green movements in certain cases. Care for the environment is assumed to be a quality of the civilized, in contrast to those too poor or too ignorant to practice either exotic plants, still, the black middle class, or to destroy local environments through modernization and urban growth. The last slide, I think, is a suggestion that what is going on here is indigeneity is being used to control assimilation, to stop those 5,400 black millionaires of the last 5 or so years who could afford to buy into these communities, but who would not want to buy into all of the discourse and the ideology that's coming with it. So what we get is, I think they, the Indians and the black people, have the same concerns as we do for fear of crime and so on and so forth. I think from a cultural point of view, maybe, I don't know whether they feel quite like they fit in. Of course they don't. They're not being asked to fit in. They're not being invited. You know, the couple that were staying in here, all the children were in private schools. So maybe their lifestyle, and that has changed. They've become less primitive, so that they can be assimilated. But I think that a more traditional type of family might find it a bit awkward, you know. So instead of legal apartheid, it's an awkward apartheid that South Africa's governance system and its private developers are now enhancing. Thank you. Sorry about that. Even in English. Thank you very much for the conference and a very interesting topic. And vamos a dejar todas las preguntas para el final y vamos a pasar a la segunda presentación de hoy, que va a ser de Valeria Guarneros, de la Universidad de Cardiff, y ella va a hablar sobre el localismo y el poder del neoliberalismo, élites urbanas y prácticas culturales en Polonia y México. Sin más, tiene la palabra. Hay un cambio en el orden en el programa, ¿eh? ¿Sí? Gracias. Por si acaso. Digo, ¿puedo hablar? ¿Es verdad? ¿Sí? Ah, bueno.
Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar también quiero dar las gracias abiertamente a Mario Basols, a Cristóbal y a Francisco Porras por haberme invitado. Me siento halagada de estar aquí y poder discutir temas de gobernanza. Lo que yo voy a hablar el día de hoy es sobre el localismo y el poder del neoliberalismo, utilizando un marco teórico de gobernanza local, pero también combinando otras teorías de política económica con sociología. El tema de esta presentación surge cuando una colega mía de la Universidad de Montfort en Leicester, Laila Thorpe, y yo empezamos a discutir nuestros proyectos doctorales y una de las semejanzas que encontramos era cómo las élites locales de las ciudades o de los estudios de caso que nosotros habíamos llevado a cabo habían mantenido su poder de influencia en decisiones de política local, a pesar de que ambos países habían experimentado un cambio de régimen. En el caso polaco, de un régimen comunista, y en el caso mexicano, pues de un autoritarismo a una democracia más abierta. Y bueno, entonces esa semejanza a Laila y a mí nos llevó a empezar a tratar de identificar por qué pasa, ¿no? Y lo que les presento aquí es un modelo teórico en donde trato de aportar a cómo se puede hacer una comparación de gobernanza local entre diferentes municipios o localidades que están situados en diferentes países con diferentes contextos históricos. Las ciudades que por lo mismo que es teórico, usé datos secundarios de las tesis doctorales, pero lo que les planteo en ningún momento lo he probado, y entonces todos son hipótesis sin probar, y bueno, pues abierto a discusión. Pero bueno, las ciudades en las que me enfoco, en el caso de polaco, son las ciudades de Wrocław y Poznań, que están al occidente del país, y que por lo mismo que están en la parte occidental también tienen una tendencia a occidentalizarse mucho más rápido que la parte este del país. Y las ciudades mexicanas son de Querétaro y San Luis Potosí. Como les digo, no hay una metodología de selección de estas ciudades, fue algo que salió de nuestras tesis doctorales, fue coincidencia y pues se presenta, ¿no? La siguiente. Entonces, pienso que tengo que partir en explicar qué es lo que yo entiendo por gobernanza local, porque hay muchos significados, es un concepto muy complicado, que dependiendo de las perspectivas, pues bueno, se pueden dar diferentes definiciones. Y lo que yo aquí entiendo como gobernanza local o gobernanza en general es el involucramiento de los sectores privado, público y voluntario y comunitario en los procesos de política de decisión pública. Ahora, también a ese concepto me gustaría agregar un punto más, que es que la gobernanza local no se puede estudiar si no se contempla un contexto estructural socioeconómico y las relaciones que existen entre los diferentes niveles de acción, que son el global, el nacional y el local. E invariablemente, si tomo atención entre las relaciones de diferentes escalas, no puedo ignorar el proceso de la neoliberalización. Y como neoliberalismo yo entiendo que es un proceso político que trata, que refuerza todas las reglas de mercado y que trata de alinear todas las relaciones económicas, sociales y culturales y políticas a los intereses de capital transnacional. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros podemos ver que también, bueno, a nivel global, ciertas ideologías y políticas neoliberales se han llevado a cabo en diferentes contextos nacionales. Y bueno, y no ha sido exento México ni Polonia, ¿no? Entonces, bueno, eso también ayuda un poco a definir o dar una razón por qué se puede comparar estos dos países. Cuando se trata de hacer una comparación de gobernanza local,
ha habido autores, y en particular yo aquí enfoco a la perspectiva de Mike Geddes, en donde en su artículo del 2005 propone que dentro de la compleja red que puede existir en gobernanza local entre diferentes localidades y países, hay al menos 3 tendencias que pueden ser similares. Y estas tres tendencias son el incremento de la participación del sector privado en la provisión de servicios, liderazgo local y modernización administrativa. La segunda tendencia es que las políticas locales empiezan a enfocar más en una competitividad que en una redistribución social o de ingreso. Y que hay también un incremento en formas de colaboración entre el sector público, privado y voluntario. De estas 3 tendencias, o ciertas semejanzas, de alguna manera se puede ver cierta variación dentro de esta tendencia, y esta variación va a depender mucho de las especificidades nacionales y locales de cada caso. Sin embargo, Geddes no especifica qué son estas especificidades nacionales. Entonces, en tratarle de dar un poco de forma y que no quede un concepto abstracto de lo que es una especificidad nacional, la siguiente, por favor. Yo trato de dar un énfasis a lo que son prácticas culturales y lo que son instituciones. ¿Por qué creo que son importantes las prácticas culturales en el estudio de la gobernanza local? Hasta el momento, las prácticas culturales no han sido incorporadas en los estudios de política pública. Se ha visto mucho se estudia cómo ha sido la redistribución de poder entre un grupo y otro, o entre los agentes que participan entre un tipo de colaboración o asociación, público-privada o público voluntario, como le quieran llamar. Pero como politólogos no nos hemos cuestionado cuál es la importancia de considerar prácticas culturales en el estudio, que de alguna manera pueden entender o que nos pueden ayudar a entender por qué la gente participa activa o pasivamente a las formas de participación que gobiernos locales están tratando de promover, dentro de un contexto en donde hay una interrelación fuerte entre lo que es neoliberalismo, gobernanza local y democracia participativa. Hay una crítica de tomar solamente o de asociar solamente la gobernanza local con el neoliberalismo, y esta prácticamente lo que dice es que cuando se asocian estos dos, se reduce el estudio a puros proyectos hegemónicos, es decir, a puros proyectos que desarrollan los intereses de la élite capitalista o que está relacionada con un capital transnacional, y se están subestimando los procesos culturales que pueden asociarse con actividades de la gente, del diario, y que de alguna manera ayudan a su intervención con lo que es de estas formas de participación que la gobernanza local está poco a poco promoviendo. Entonces, tratando de responder a esta crítica es también por lo que yo trato de enfatizar la importancia de las prácticas culturales. La siguiente, por favor. Como práctica cultural, pásale un poquito, ahí está bien. Como práctica cultural estoy entendiendo aquellos valores, creencias y reglas, tanto formales o informales, que de alguna manera determinan nuestra forma de actuar en la vida diaria. Principalmente me interesa la forma de actuar de la vida diaria en cuestiones, en un contexto político, de participación política o donde hay un interés público. Entonces, la manera en que uno puede dar forma a estas prácticas es, para mí yo lo veo fácil, es si tomo en cuenta teorías de institucionalismo, en donde es posible crear un espacio en donde estas prácticas pueden interactuar sin que necesariamente exista una rivalidad
sin que necesariamente se evada la rivalidad que puedan existir entre prácticas o intereses o diferentes valores que pueden interactuar en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Ahora, dentro de los estudios de institucionalismo hay varias características que se enlistan. Aquí yo solamente menciono 3 que creo que son las más importantes para lo que yo quiero, para poder responder la pregunta ¿por qué élites urbanas en Polonia y México preservan su influencia en cambios de transición? La primera característica es de dinamismo, en donde se permite que instituciones viejas y nuevas interactúen y coexistan, y por lo mismo puede haber una mezcla de creencias. Entonces, les voy a comentar más adelante, pero eso es lo que permite que bueno, haya ciertos legados corporativistas de estos regímenes comunista y autoritarismo en México, al mismo tiempo que pueden existir valores ideales neoliberales y que se mezclen. La segunda característica es de implantación, en donde dice que una institución está implantada o está inmersa dentro de una institución mucho más amplia o grande, como puede ser un valor o una creencia cultural a nivel nacional. Y finalmente, la tercera es que las instituciones permiten cambios de valores, y estos cambios de valores son cuando los agentes dejan de creer en algo y creen en un nuevo valor, en una nueva creencia que les va a ayudar a alcanzar los objetivos o sus intereses del momento. Ahora, si le das un clic, para poder yo comparar a México a Polonia, identifico 3 instituciones, que son corporativismo de los 2 regímenes, un elitismo que es capaz de transformarse, que tiene esta capacidad de adaptación y de cambiar un valor a otro sin problema. Y el tercero es una identidad nacional y local, que esto lo asocio a cómo la sociedad en general está percibiéndose a sí misma su propia identidad y cómo esto lo asocia con una identidad local que a la vez ha sido nutrida por una identidad nacional y cómo la identidad nacional ha cambiado. La siguiente. Entonces, la primera asociación que les hablo es sobre corporativismo y dinamismo, en donde la institución que identifico es una gobernanza local neoliberal que refleja de alguna manera las 3 tendencias de las cuales les hablé en un principio, que es el incremento del sector privado, las políticas siendo de competitividad y una mayor creación de colaboraciones público-privadas. Y al mismo tiempo que coexisten con legados del corporativismo. Ahora, en la ciudad de Wrocław y Poznań hay esta gobernanza local neoliberal se identificó en la política de vivienda local, en donde hubo un cambio de valores que favorecía el derecho de propiedad y el individualismo que antes no existía. En el caso de las ciudades de Querétaro y San Luis Potosí, una política neoliberal la veo en la política de regeneración de los centros históricos, que de alguna manera conforma proyectos de planeación urbana más generales. Y hay el cambio de valor en donde se favorece el espacio para mantener una competitividad regional. En el caso de las ciudades de Wrocław y Poznań, el legado del corporativismo se observa en los consejos o comités en donde se discuten temas de provisión de servicios, en donde está el gobierno local, el sector privado, ONGs principalmente, en discutir cómo se va a proveer la vivienda. Pero estas mesas de negociación están respondiendo a las mesas de negociación que existió durante el comunismo, en donde existían estas mesas precisamente con todos los sindicatos para poder promover cuál era la mejor situación en áreas específicas de desarrollo económico del país en ese momento. Pero lo curioso es que la gente que pertenecía a esos sindicatos es el mismo grupo que pertenece a las nuevas mesas de negociación a nivel local de hoy en día.
En el caso de Querétaro y San Luis Potosí, los legados del corporativismo que a mí me interesa o que creo que son válidos es la fragmentación social que existía durante el priismo. Y que bueno, esta fragmentación social se entiende como las diferentes relaciones que existía entre el Estado y los diferentes grupos sociales, campesinos, obreros, grupos urbanos populares, y aunque no estaban cooptados directamente, pero bueno, los industriales también. Y cómo estos grupos, el Estado no hacía nada para que estos grupos interactuaran y formaran una red, sino se trabajaban de manera paralela, eran independientes y todo lo concentraba el Estado federal. O, si se quiere ver también a nivel subnacional, a nivel del gobernador, y hoy en día se puede decir del presidente municipal. Entonces, esta fragmentación social que ha sido, bueno, que caracterizó al autoritarismo del PRI, de alguna manera sigue existiendo como un legado que se ve en los sistemas de participación ciudadana de Querétaro y San Luis Potosí, en donde hay una jerarquización ciudadana, en donde hasta arriba están las élites locales, en donde están los grupos colegiados profesionistas, en donde está la clase media, y hasta abajo del sistema de participación ciudadana, donde están los ciudadanos ordinarios, los que no tienen necesariamente una educación técnica o profesionalizada, en donde también se reconoce que son los que tienen menos ingresos o menos recursos. Y nuevamente es este sistema de participación ciudadana en donde no hay interacción entre la clase alta, ni la clase baja, ni la clase media. Estos grupos ciudadanos trabajan por separado, no interactúan, y todo lo concentra el presidente o el ejecutivo municipal. Entonces, de alguna manera, son estructuras que ayudan también a que el elitismo de estas dos ciudades, de estas 4 ciudades o de estos 2 países, se mantenga. Entonces, si le das a la siguiente, por favor. El siguiente es el elitismo local y la implantación, en donde el elitismo local está implantado en esta estructura que creó el corporativismo y que a la vez ha ayudado a que estas élites, en el caso de las 2 ciudades polacas, se adapten y tengan la capacidad de transición de la élite política e intelectual de la época comunista, y que ahora se tenga un fuerte vínculo con el tercer sector de la vivienda, o sea, con las ONGs. Y en el caso de Querétaro y San Luis Potosí, ha sido la continuación de la aristocracia local y la incorporación de la clase media alta que ha migrado sobre todo a Querétaro, y cómo ellos han podido seguir ejerciendo una influencia en las decisiones de planación urbana, sobre todo en su crecimiento y sobre todo en la industria de la construcción y de comunicación, y bueno, y de bienes raíces o inmobiliarias. Entonces, si a esto nosotros le sumamos la institución como identidad, cómo se forma una identidad nacional y local, y cómo esto también está basado en los cambios de valores, si le das a la siguiente, nos ayuda a entender por qué esta élite se mantiene, y es en parte porque el resto de la sociedad no lo confronta. Y no lo confronta en el caso polaco y de estas 2 ciudades, porque en el caso polaco la identidad nacional que existía antes de que presentara la transición a una democracia estaba llevado a cabo por el movimiento de solidaridad. El movimiento de solidaridad absorbía ciertos valores liberales de expresión, de libertad, de autogobierno, de corresponsabilidad, que cuando se mezcla con un modelo económico lo empezaron a asociar con derechos de propiedad, y que el grupo de solidaridad en estas 2 ciudades se conjuntaba con un grupo ciudadano de vecinos, en donde existía un espacio para que estos vecinos interactuaran y pudieran compartir sus demandas o sus preocupaciones. Cuando hay el cambio a la transición democrática, estos espacios
públicos comunes que de alguna manera responden a los espacios comunes del comunismo y que los absorbe Solidaridad, pero cuando el cambio a transición, estos espacios comunes se cierran y todos los espacios de interacción se privatizan y la gente no va a tener voz en cuestión en cómo se desarrollan las políticas de vivienda local si no son propietarios, y los que no tienen propiedad son completamente excluidos. Entonces, la identidad local ahora se rige por derechos de propiedad y un individualismo, que en algún momento ideas liberales detrás de derechos de propiedad fueron la identidad nacional de todo Polonia en contra de un comunismo, pero ya no lo es. En el caso de Querétaro y San Luis Potosí, lo que digo es que ha cambiado el nacionalismo y el nacionalismo neoliberal que México ha adoptado ha incrementado el autogobierno y la corresponsabilidad como una manera de asociarse con ciudadanía. Para los casos de Querétaro y San Luis Potosí, estos valores han sido primordiales para mantener orden, paz, progreso y para promover lo que son, un sistema de participación ciudadana en donde, legitimizar sistemas de participación ciudadana en donde, se favorece la participación, pero no está favoreciendo, no se está preocupando por la desigualdad. Y en el caso de Polonia, de ser una sociedad contestante en contra del autoritarismo, en contra del comunismo, se ha convertido en una sociedad que adapta, que sobrelleva ciertas decisiones de política neoliberal. Y en el caso de México, de haber sido una nación que se confrontaba, un poco a resultado de lo que fue la revolución, pero también siempre ha sido una sociedad de confrontación, poco a poco los gobiernos de Querétaro y San Luis Potosí han podido controlar a la sociedad y hacer que sea también sobrellevadera, que adapte las políticas o las formas de organización que los gobiernos municipales están promoviendo. Entonces, para concluir, lo que traté de exponerles aquí fue un marco teórico en donde podemos nosotros comparar lo que es gobernanza local, tomando en cuenta que hay una universalización de gobernanza local si se toma en cuenta las tres tendencias que mencioné en un principio, pero hay una variación siempre y cuando se consideren las especificidades nacionales o locales. Traté de darle forma a estas especificidades nacionales a través de un institucionalismo, pero sobre todo dando un énfasis a prácticas culturales, porque esas prácticas son las que nos van a poder ayudar a entender si la gente está contestando en el sentido de está promoviendo un proyecto alternativo a la distribución de poder actual, si se está confrontando, si simplemente lo hace violentamente pero realmente no está ofreciendo una alternativa, o si es más sobrellevadera, que adapta sin realmente expresar su frustración de lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Estoy seguro que tendremos más preguntas y comentarios al final, pero ahora vamos a dar paso a la última presentación de esta mesa, que es la de Mario Bassols, que se titula Localismo y el poder, régimen urbano, gobernanza y poder. Adelante, Mario. Gracias. Bueno, el orden estaba. Yo escribí una reflexión sobre uno de los temas que aquí se están abordando en este coloquio, a partir de un caso que conozco, yo diría bastante bien, pero obviamente siempre existen lagunas de conocimiento sobre un caso, que es el de Aguascalientes.
La reflexión es sobre el papel que han tenido los gobiernos locales en esta transformación del espacio y de la dinámica económica y social en un municipio y en una ciudad básicamente que ahora ya se ha convertido en una nueva metrópoli, ¿no? Y bueno, me voy a enfocar más al papel de los gobiernos panistas que gobernaron a la ciudad de Aguascalientes durante 4 trienios consecutivos y que recientemente, el año pasado, perdieron la capital, por razones que no voy a tratar ahora, ¿verdad? Pero que marcan el inicio de la alternancia política en Aguascalientes y también en el Estado, ¿no? Bueno, rápidamente diría yo que para, digamos, iniciar esta reflexión sobre el Aguascalientes hay que remontarse por lo menos a la década de 1970 y pensar incluso en la historia. Si quieres pasamos las primeras. Esta es una imagen muy antigua de Aguascalientes que aparece en una página de internet, pero que realmente da cuenta de la situación por la que, digamos, atravesaba buena parte de las ciudades mexicanas en esos años apenas pre-revolucionarios, post-revolucionarios, y que no varió demasiado en las siguientes décadas. La siguiente, si quieres, bien. Las posteriores de la década de 1970, Aguascalientes comenzó a experimentar un cambio económico, social y cultural que la llevarían a convertirse en una ciudad dinámica y moderna dentro de ciertos parámetros. Se distinguía para su tiempo por una avanzada organización institucional del gobierno municipal y una legitimidad del poder gubernamental que estaba depositado en el gobernador del estado. Es un caso que quizás para muchos no lo puedan creer, pero en realidad los gobernadores en Aguascalientes tenían una buena base popular, digamos, de legitimación. Era un sistema tradicional de partido casi único. En los 3 órdenes de gobierno gobernaba en todos los órdenes y no había fisuras relevantes en la élite política local, aunque sí cambios sustanciales en el tipo de élite que gobernó en este estado y ciudad. Ya desde esa época, pero sobre todo a principios de los 80, Aguascalientes se levantó a nivel nacional como un modelo exitoso de desarrollo regional o desarrollo urbano básicamente, y era un modelo a seguir en las prácticas de planeación urbana en ciudades medias mexicanas. Nosotros empezamos a estudiar Aguascalientes cuando estábamos empezando a realizar nuestra investigación de posgrado a mediados de los años 80. Y este boom que tuvo la economía local y que ha sido señalado en varios estudios, duró por lo menos una década y todavía podríamos decir que arañó al presente siglo XXI con una serie de resultados, vamos a decir, positivos dentro de un contexto nacional que en los años 80, ustedes saben, se vivió una década perdida en donde la economía del país estuvo muy deteriorada. Sin embargo, en Aguascalientes se dieron las condiciones para que hubiera un crecimiento más o menos sostenido en un proceso que aquí hay que señalar fue orientado por la cúpula empresarial en conjunción con los poderes públicos locales. Ya varios estudios han señalado que ha habido o se dio como resultado como explicación a este proceso, una liga entre agentes públicos y privados que hacían de Aguascalientes un espacio privilegiado para la inversión de capital. Y pues algunos datos que quizás algunos de ustedes conozcan: no había huelgas en forma
abundante, los sindicatos estaban alineados a la estructura corporativa del PRI, la ciudadanía era muy fragmentada, de hecho respondía débilmente a las inequidades de las políticas estatales, prácticamente los movimientos sociales, aunque sí existieron de una manera intermitente, no fueron como por ejemplo en San Luis Potosí, una constante. La Iglesia Católica también tenía un papel importante en esta orientación de las reacciones y comportamientos culturales de su población. Y bueno, pues también el papel de la prensa iba en esta idea de mantener, o estaba anclado en un pasado del cual decíamos que todavía no quería despertar, y ensalzaba estas supuestas bondades de la acción gubernamental. Era un estado que no rebasaba el 500,000 de habitantes y que comenzó a crecer y a atraer inversiones extranjeras. Llegaron a Aguascalientes empresas como la Nissan, la Xerox, Texas Instruments y otras que le dieron un aire y un nuevo empuje, un empuje que no había tenido Aguascalientes sino desde los años 20 del siglo pasado. Entonces, tampoco me voy a meter a desarrollar de manera detenida qué es lo que orilló a que se diera la alternancia en 1995, cuando conquista por primera vez el PAN el municipio, y en 1998 el gobierno del Estado. En medio de esta modernización y cambio económico que en buena medida había favorecido a una parte importante de la población, hay diversas explicaciones. Yo solamente quisiera decir que bueno, pues Aguascalientes, como otros estados, no podían ser ajenos a las transformaciones políticas y culturales que estaba experimentando el país. Comenzaron a haber allí ya desde los 70 reformas al sistema electoral, la paulatina apertura en los medios, la defensa del voto en estados como Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, y la creciente vulnerabilidad del partido dominante, que también fue acompañado de movimientos sociales en varias regiones del país. Todo esto, entre otros factores, facilitó la alternancia política en los ayuntamientos, toda esta movilización de los ayuntamientos desde los años 60, 70 básicamente en México, y después a partir de 1989 en los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, muy general que podría enmarcar esta transformación de Aguascalientes hacia la transición política. Pero lo que a mí me interesa y me interesaría resaltar es, bueno, ¿qué es lo que sucedió en Aguascalientes a mediados de la década pasada, con la mira puesta en las transformaciones nacionales más importantes? Bueno, mi reflexión es que a esta entidad le pasó lo que le tenía que pasar a un territorio y una sociedad, que de una generación a otra podemos pasar cambió sensiblemente sus ritmos de vida, sus formas particulares de leer el mundo e interpretar la política. La vida urbana también mudó sus viejas formas de sociabilidad, de asociación comunitaria y de integración social. No solo creció la ciudad, sino que a pesar de mantener una cierta unidad territorial, la población urbana dejó de observarla como tal. Ya esta famosa idea de la ciudad fragmentada estaba ya presente por lo menos desde la década pasada. Sus rasgos poliformes se extendieron como tentáculos que arrancaban a pedazos el mundo rural y lo absorbían. En contraste con una visión idílica de pasada, se puede afirmar que el ejercicio de las libertades políticas en Aguascalientes de los años 70 y aún de principios de los 80 distaba de ser envidiable y más bien era muy limitado. Y bueno, yo pongo aquí el caso de cómo el acontecimiento estudiantil de 1968, que ahora se va a cumplir el próximo mes 40 años,
que vivió en la Ciudad de México, básicamente, aunque también hubo en otras ciudades, se vio muy de lejos en Aguascalientes, porque, bueno, para empezar, la prensa ocultó de manera total estos hechos, pero también la poca o la escasa vinculación con la vida nacional de Aguascalientes. Ahora, regresando a esta transformación, con el inicio de la alternancia política y posiblemente antes de ella, hubo una mutación paulatina en el ejercicio del poder. Y tampoco hubo nada verdaderamente singular, no hay nada extraordinario en esto, ¿no? Primero se produjeron fisuras importantes dentro de la élite política urbana al momento del relevo en el gobierno municipal en el año 95, que llevaron al debilitamiento del PRI local y la pérdida de esta muy importante plaza que ya se veía que era la ciudad de Aguascalientes. Después, como decíamos, no logró recuperarse, sino más bien perdió todo el control que tenía el PRI en los puestos públicos de representación, y 3 años más tarde pierde la gubernatura del Estado. Esto en medio de pleitos al interior de la élite, la vieja guardia de Aguascalientes frente a los modernizadores que venían también empujando fuerte. Y a pesar de haber tenido un buen gobierno, según se ha reconocido en el último gobierno priista de Otto Landeros, de Otto Granados, no pudo evitar este descalabro que tuvo el PRI. Bueno, el PAN entonces logró desplazar al antiguo partido dominante del Estado, del gobierno estatal y de varios ayuntamientos de los 11 que integran el Estado. Sí, todavía no, porque sí. La clase empresarial se encontraba fragmentada y sin poder definir un proyecto propio ante la globalización, y sobre todo después de la crisis de mediados de esa década que mermó su fuerza. Como igual pasó en otras regiones, el empresariado local perdió posiciones económicas frente al creciente poder de las transnacionales. Creo que esto también pasó en Monterrey y lo pudimos nosotros ver de una manera más detallada. Hubieron de pasar entonces 4 gestiones en el ayuntamiento de la capital para que el PRI volviera por sus fueros al municipio de Aguascalientes el año pasado, y con ello se consolidaba exactamente. Ahora sí, si quieres podemos pasar a la próxima, son imágenes para ilustrar nada más. Se consolidaba entonces un sistema bipartidista en el Estado caracterizado por una fuerte competitividad en los puestos de representación. Y antes de que esto sucediera, durante los 12 años ininterrumpidos de gestión panista en la capital, la institución municipal buscó a toda costa su modernización, básicamente de tipo administrativa. Sabemos que el municipio de Aguascalientes pues tuvo mucho, logró posicionarse dentro de los municipios mejor organizados del país. Tuvo varios reconocimientos por sus logros en materia de innovaciones institucionales. En algún momento fue merecedor de premios que otorgaba la Sedesol y con la asesoría del CIDE, en fin, y no dejan de enviar año con año sus iniciativas, sus propuestas para que sean evaluadas en estos premios. Pero no dejan de traslucir un matiz meramente eficientista de la administración local dentro de un estilo neoconservador de la gestión pública, asociado con frecuencia a posiciones retrógradas en materia de política cultural que se dieron en el caso panista de los primeros años de gestión municipal, y a una visión que ha privilegiado la acción individual a la colectiva, o en su caso al procedimiento por encima de la discusión y el debate ciudadano. En un principio se afanó por crear mecanismos eficientes de participación ciudadana que por un lado se alejaran de los patrones tradicionales de clientelismo político, esta herencia que los panistas tenían al principio de sus gestiones en los municipios, y que estaban asociados al esquema de gobierno priista en las ciudades mexicanas.
Y por el otro, construyeron puentes para lograr un acercamiento de la obra pública a las necesidades ciudadanas. Pero ahora lo vamos a ver, bueno, mañana, el viernes, con esta intervención de Vanessa Góngora. Ella ha demostrado que en este estudio sobre la política pública de participación ciudadana en la capital de Aguascalientes, que los cambios en los grupos políticos locales asociados a los sucesivos trienios, la alineación del PAN a las nuevas directrices dominantes, llevaron a la postre a su fracaso o desvirtuamiento respecto a sus propósitos iniciales. Es decir, hubo una política pública de participación ciudadana interesante, pero que al final quedó sesgada. En vista de conjunto, la modernización de Aguascalientes puede asociarse sin grandes dificultades a una conformación de tipo régimen urbano, que retomamos aquí el texto de Guarneros, que presenta en un libro que coordinamos sobre régimen urbano, y lo posicionamos para el caso de Aguascalientes. Primero, que la coalición dominante estuvo conformada por una verdadera simbiosis entre clase política y clase empresarial, que a lo largo de varios trienios definieron el llamado Proyecto Aguascalientes, sobre el cual se pudo asentar el boom económico local. El proyecto fue acompañado de políticas de organización espacial que no tuvieron grandes cambios a lo largo del tiempo y permitieron fomentar la inversión de capitales locales y foráneos, teniendo como foco central la ciudad capital. Esa fue la intención básica. La mayoría de los municipios restantes quedaron prácticamente fuera del proyecto, al no haber recibido inversiones significativas de capital en su territorio. Por lo tanto, el proyecto, que fue centralizado en esta ciudad, llevó a que ese municipio se constituyera como un espacio de toma de decisiones sobre obra pública y punto de referencia en las cuestiones de política pública estatal. Conforme fue tomando forma el proceso modernizador, las políticas emanadas del gobierno local se diversificaron y ampliaron sus áreas de influencia territorial en la ciudad y su entorno inmediato. Esto creo que también lo alcanzó a lograr el propio gobierno panista en estos 12 años de alternancia política por parte del PAN. Y finalmente, que la colaboración entre el sector público y el privado estuvo cargada de relaciones informales al más clásico estilo de ejercicio de poder, en donde el partido dominante se constituyó en la fuente principal de acceso a los puestos públicos, ¿no? Y ese era el punto dominante de la política local. Y bueno, entonces, esto fue en términos generales lo que atravesó al caso de Aguascalientes desde los inicios de su transformación de una pequeña ciudad provinciana relegada al olvido, o bien al ejercicio de poder vertical controlado por cacicazgos tradicionales, a esta ciudad boyante de los años 80 y 90 del siglo pasado. Y digo yo que también esto fue una promesa cumplida a medias por las administraciones priistas antes de su debacle, pero no resolvió las inequidades, por supuesto, sociales existentes, como ningún modelo de desarrollo basado en el capitalismo subordinado y dependiente ha conseguido eliminar. Pero aquí hay una nota importante. Lo que sí logró, quizás temporalmente, fue revertir el saldo migratorio negativo que había tenido históricamente esa entidad, y por un tiempo eliminó su condición de estado expulsor de población. Pero sobre todo generó expectativas para su población del tipo incentivos selectivos, de acuerdo a la terminología de Clarence Stone, que bueno, fue el que se le ha señalado o se le ha identificado como el impulsor de este enfoque y teoría del régimen urbano. Pasamos a... No, hay una foto donde están unos chavos. Ahí está. La generación nacida en los años 70, podemos ver quizás en la primera foto a su izquierda, aunque esta foto es ya de los 80, algunos nacieron en los 70, otros en los 80, cuyos padres decidieron mudar o conservar su residencia en algún barrio. Este caso es una colonia de invasión en Aguascalientes. Fue una generación que en las siguientes 2 décadas pudo constatar el cambio y muy probablemente una mejoría en sus condiciones de vida. La mayoría de ellos fueron a la escuela, sus casas contaban con todos los servicios urbanos, se trazaban nuevas calles, avenidas y bulevares, se construyeron hospitales y centros de salud,
Más tarde, aunque centralizados, habría casas de cultura y nuevos espacios culturales y recreativos. A principios de la década pasada, recuerdo que esta ciudad estaba considerada como una de las ciudades que gozaban una mejor calidad de vida del país. Aun cuando la movilidad social era limitada, muchos de ellos encontraron trabajo seguro en alguna empresa, fábrica u oficina. Otros pudieron concluir sus estudios universitarios. Eso fue un despunte importante en la profesionalización del trabajo en Aguascalientes, y decidieron convertirse en profesionistas independientes o trabajar en alguna dependencia gubernamental, que pues también el sector público estaba creciendo de manera considerable, y otros siguieron la senda del comercio, como hacía de una importante tradición en el Estado. Era pues un centro dinámico que en varios sentidos marcó a esa generación. Pero ahora viene esta nueva reflexión sobre lo que empezamos a ver de los cambios en esta década fundamentalmente, y que también tocó Aguascalientes. Ahí donde se experimentaron esos cambios se añadieron también otros problemas que con el tiempo aflorarían. De ser una de las ciudades más seguras y pacíficas del país, Aguascalientes comenzó a entrar en una espiral conflictiva y de violencia a principios de la década actual, y particularmente a partir de 2006. Lo que salta a la vista es que la transición no fue acompañada de nuevas políticas de orientación social destinadas a amortiguar los efectos de la crisis que comenzó a afectarla por esos años. La recomposición de los grupos políticos, ahora sí pasamos al donde están los... No, a la anterior, sí, por favor. Están los gobernantes. Bien, un poco por ahí. La recomposición de los grupos políticos, el realineamiento de los empresarios con respecto al nuevo sistema bipartidista que emergía, y la pérdida de los tradicionales lazos de cooperación entre gobierno federal, estatal y municipal en los tiempos del presidente Ernesto Zedillo, también ahí es importante, ocasionó una inestabilidad, en este caso temporal, en las relaciones intergubernamentales, incidió fuertemente en la redefinición de las estrategias de gestión local. El nuevo gobernador panista, el primero que vemos a la izquierda, Felipe González, 1998-2004, emergido de las filas empresariales, debió enfrentar además, durante los primeros 2 años de su mandato, las directrices de un gobierno federal que rápidamente se alejaba del Estado. Quiero decir algo que encontré en medio de esta búsqueda de las fotografías de los personajes ilustres de los gobers de allá de Aguascalientes. Cuando termina su mandato Felipe González, también dice, bueno, yo voy a aprovechar para terminar mi bachillerato. No había concluido su bachillerato. Es decir, frente al posgrado que tenía Otto, ¿cómo dice? Bueno, el anterior gobernador, Otto Granados, y que había tenido toda una plataforma de su equipo, de su gabinete, en las secretarías de Estado, con posgrados y con gente muy preparada. El cambio con el PAN fue, no quiero decir lamentable, simplemente fue un cambio sensible en el tipo de estos nuevos grupos que estaban tratando de acomodarse en estas élites, ¿no? Comenzando por el propio gobernador. Bien, además de eso, el otrora dinámico Aguascalientes mostró sus límites de crecimiento bajo el modelo de una economía de exportación, tantas veces vanagloriado por sus gobernantes priistas a partir del Landero Gallegos. Uno de las cosas que se le ha señalado, digamos, en ese agotamiento paulatino que ha tenido la dinámica económica de Aguascalientes, es que minimizó las potencialidades de una economía basada en el desarrollo local. Y aquí cito, por ejemplo, cómo se desplomó la industria textil y del vestido, y también en su momento la vitivinicultura. A mí me tocó ver todavía cómo las últimas plantaciones de vino en los alrededores de la ciudad estaban siendo devoradas ya por los fraccionamientos que comenzaban a crecer por los años 80. Y se privilegió entonces los grandes desarrollos inmobiliarios de tipo industrial que hicieron desplazar a la pequeña empresa y la pusieron al borde de la quiebra. Pero sobre todo que el imán perdió fuerza y dejó de captar más inversiones productivas.
La economía de la ciudad se volcó hacia una actividad meramente especulativa, en donde los agentes inmobiliarios se vieron favorecidos por políticas de vivienda, estas sí, neoliberales, que le hicieron el juego al capital inmobiliario. Algo semejante pasó en Monterrey, cuando declinó la actividad febril a mediados de los 80 y una parte del capital se reorientó al negocio ligado a la compra y venta de lotes para vivienda, etcétera, ¿no? Bien, casi al concluir a la primera década del siglo XXI, las nuevas generaciones de jóvenes han comenzado a enfrentarse a un mercado de trabajo cada vez más restringido. Podríamos regresar a donde están los chavos, porque bueno, son niños todavía, pero aquí hay hay historias ya de por medio, ¿no? La potencialidad de la economía local parece estar llegando a su límite y el entorno internacional ya no le favorece como antes. Las giras del gobernador Reynoso Femat por diversos países de Asia y Europa no logran concretar inversiones importantes para el Estado, como en otras ocasiones sí le había funcionado incluso al anterior gobernador. Y bueno, simplemente decir, antes de concluir, que esta zona metropolitana de Aguascalientes pronto alcanzará el 1.000.000 de habitantes, extendidos por 3 municipios de la entidad, pero va a ser, seguirá siendo el municipio de la capital el principal centro operativo de las decisiones políticas, de descentralización de las actividades económicas y generador de las nuevas expresiones culturales y artísticas que dirigen a ese estado. Por último, quisiera decir que dentro de las experiencias digamos, interesantes y innovadoras dentro de los gobiernos panistas en México, pues quisiera destacar algunas solamente, y que vienen a colación con toda esta discusión que ha habido sobre los temas de gobernanza local y planeación estratégica difundidas en México. Sabemos que ha habido foros diversos en donde han participado alcaldes, asesores políticos en diversas ciudades del país, y aquí quisiera señalar que la experiencia del gobierno barcelonés fue notoriamente difundida en México. Dentro de los gobiernos panistas parece haber encontrado o había encontrado una buena acogida, aunque no se asumieron todos sus presupuestos. Simplemente quisiera... ¿cuántos minutos tengo? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces en 5 minutos sí me da tiempo. Dice... dice, dentro de los gobiernos panistas parece haber encontrado una buena acogida, aun cuando no se asumieron algunos de sus presupuestos. En principio, porque ello supone que los niveles de expertise dentro del aparato administrativo y técnico tendrían que ser considerablemente mejores en la mayoría de los municipios urbanos del país. Ello no garantizaría que las innovaciones municipales fueran exitosas, pero sí contribuiría a definir objetivos claros de políticas públicas locales. Las administraciones panistas han tenido algunas experiencias relativamente exitosas. La creación de los institutos municipales de planeación, el INPLAN, de inspiración panista, ha sido sin duda el resultado más consistente, yo así lo veo a nivel nacional. Como experiencia exitosa está León, Guanajuato, cuyo INPLAN lleva más de 10 años de existencia, ha logrado una amplia autonomía del gobierno municipal al constituirse como organismo autónomo y descentralizado, contar con financiamiento propio e instalaciones separadas del resto de las dependencias públicas. Es como un aparato que funciona alterno al gobierno municipal, pero que en realidad lleva todas las funciones de planeación urbana, de diseño de mapas, de manejo de grupos ciudadanos, que le ha facilitado la tarea de gestión de conflictos en esa ciudad al propio alcalde. Ello dentro de una nueva estrategia de gestión empresarial de ciudades medias en México, encabezada precisamente por el municipio de León desde la década pasada. A propósito, Aguascalientes, a pesar de contar con buenos antecedentes en la materia, no ha logrado consolidar un proyecto parecido, posiblemente por los desacuerdos y discrepancias al interior de la administración municipal, y esto, digamos, sería una hipótesis a discusión. Bien, también me refiero a los escenarios resaltados a partir de la experiencia de los presupuestos participativos en Porto Alegre, en Brasil, y que se han difundido en diversas ciudades, y el caso de Curitiba, de gestión ambiental urbana, pero que haciendo este balance,
y considerando estos escenarios de gestión urbana, ¿qué pasó entonces con la propuesta del PAN en Aguascalientes? Mi hipótesis es que no hubo un proyecto alternativo de gestión urbana, aunque sí observó un matiz de ser digno de ser mencionado. El esquema de régimen urbano que sostuvieron las administraciones priistas quedó rebasado al ser afectados varios de sus presupuestos. A primera vista parecería que el PAN podría haber sido un mejor vehículo para potenciar la colaboración público-privada, pero los resultados no son tan claros, contados los desfases que ya hemos comentado entre política y economía. Tengo la impresión de que el PAN intentó sin gran éxito un esquema basado inicialmente en el pivote ciudadano de las organizaciones vecinales, aunque al privilegiar el programa Miércoles Ciudadano dejó de lado otras formas de interacción social. Miércoles Ciudadano es un programa más bien de atención personal a la gente. En aras de mantener un clima de entendimiento con el sector privado, optó por una política de privatización del servicio de agua potable con una empresa que se llama CASA, y bueno, pues allí se dio una decisión de cabildo que competió directamente al alcalde panista al inicio de su mandato, y que ratificó y aún amplió el periodo de concesión del servicio a dicha empresa, en medio de un momento difícil de la economía mexicana por la devaluación que había tenido la moneda mexicana. Y bueno, simplemente decir que en relación a este par de experiencias, y particularmente de la de participación ciudadana, la zigzagueante política municipal de participación ciudadana ha llevado un callejón sin salida a las organizaciones vecinales, que fueron primero de adhesión priista, luego supuestamente independientes, más tarde panistas, y últimamente a partir de este año comienzan a volverse del partido de los tres colores, porque los propios operadores políticos de ese partido ya están metidos en las colonias y fraccionamientos de la ciudad, con vistas al proceso electoral del 2010. Y ya con esto creo que podemos concluir, porque si no me van a levantar 0 segundos, 0 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ha sido una mesa muy interesante sobre una reflexión sobre cómo las élites se refuerzan material y simbólicamente. Pero bueno, vamos a dejar, tengo algún comentario, alguna pregunta, pero vamos a dejar las preguntas a la sala. Así que adelante. Tenemos alrededor de 15-20 minutos. Lo que nos alcance, tenemos una comida después, ahí podemos discutir más cosas, ¿no? Adelante, por favor. Y atendiendo a uno de los subtítulos del Congreso, ahora que expones el caso de Aguascalientes con estos cambios, y el hecho de que en todo caso la alternancia desde un punto de vista de la profesionalización, digamos, fue sustancialmente diferente a la prevista anterior, en fin, es el hecho de que eso que se conoce como participación ciudadana puede encuadrarse dentro de intereses que son de grupo, de partidos, en fin, y aplicándole la noción de buen gobierno, ¿qué dirías tú que pasa ahí, en ese caso? Gracias. ¿Más preguntas? A ver, adelante, Pedro. Sí, yo quería hacer dos pequeños comentarios. Uno, un poco la presentación de Cadet, muy interesante, ¿no? El tema. Primero, esta especie de universalidad que hay en la Bourgeois Utopia, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y segundo, el caso de Buenos Aires, en donde las urbanizaciones cerradas se hacen a veces desplazando o compartiendo el mismo territorio que los asentamientos más pobres de la ciudad, ¿no? Y con transformaciones del espacio físico, digamos, ¿no? que compiten territorialmente, por ejemplo, que disminuyen las condiciones de inundabilidad de las urbanizaciones cerradas, pero las aumentan, ¿no? Sí. Y con toda una lógica de intercambios, ¿no? De trabajo, jardineros, porteros, ladrones, ¿no? Es decir, hay un trade-off entre esos dos grupos muy interesante, ¿no? Que, bueno, me pareció muy rico un poco tu comentario. Y luego las otras cosas es las transformaciones culturales, digamos, ¿no? Lo que está pasando, es decir, que las abuelas de los niños de los barrios cerrados que viven en el centro de la ciudad los van a buscar para socializarlos,
¿verdad? Para que conozcan un autobús, para que sepan cruzar una calle, ¿no? Bueno, entonces ahí hay todo un mundo, ¿no?, muy complejo. Por otro lado, bueno, algo que dijo Valeria, me parece sí muy interesante, importante esto de incorporar los valores en relación con las maneras de reaccionar frente al impacto del neoliberalismo, un poco como lo planteas tú. Por ejemplo, yo hice un trabajito sobre algunos efectos de la privatización de la energía eléctrica, ¿verdad?, en relación a la población que quedaba excluida del sistema. Y había por lo menos 3 modelos de vincularse con, y aparecía uno que era, digamos, la legitimidad social, no como ciudadano, sujeto de derechos, sino como cliente, ¿verdad? Entonces, el pagar el servicio, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, el que decía que esto es un derecho que el Estado nos tiene que dar, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese esquema que sería interesante que lo desarrollaras más, digamos, ¿no? O sea, la incorporación, la transformación de valores como parte de estas transformaciones sociales, digamos, que es algo que ha estado bastante ausente realmente de nuestros estudios, por lo menos de los estudios de política urbana, digamos, ¿no? Así, bueno, claro. ¿Más intervenciones? ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo? Adelante. Son un poco largas. Bueno, en primer lugar para Jones, usted habló de una fragmentación, polarización y privatización del espacio en Sudáfrica a partir de las prácticas y simbolizaciones de la comunidad blanca. Pero ¿cómo se simboliza o concibe este fenómeno por la comunidad indígena que es desplazada por las fronteras simbólicas y sociales que imponen las gated communities? Sí, no, que como... Hablo sin micrófono, sí, habla mejor sin micrófono. Es que se está grabando. Bueno, Se oye bien, repito todo otra vez. Sí, bueno, usted habló de una fragmentación, polarización y privatización del territorio en Sudáfrica a partir de las simbolizaciones y prácticas de la comunidad blanca, ¿no? Pero, ¿cómo se simboliza o concibe este fenómeno por la comunidad indígena que es desplazada por las fronteras simbólicas y sociales impuestas por las gated communities? Y bueno, en el caso de Valeria, pues ella resalta las especificidades socioculturales de los territorios para el estudio de la gobernanza local en el actual contexto de economía neoliberal. Y con base en estos, se puede hablar de un capital comunitario en las ciudades estudiadas, tomando en cuenta el papel de las instituciones y las prácticas cotidianas de la población de las mismas. En el caso de Basol, pues solo quisiera cuestionarle si como las inversiones extranjeras no han promovido el desarrollo integral de la localidad, entonces se puede hablar de una total exogenización de las particularidades socioculturales de la localidad. Sí, bueno, antes de... No, pues yo tengo un comentario así, aprovechando que tengo el micrófono, que me gusta hablar. Un comentario sobre la ponencia de Gareth. No he visto la película, hablando primero de las películas, me ha parecido interesante la selección. Land of the Dead no la he visto, pero sí he visto La Zona, y se la recomiendo ampliamente, por cierto. Y no tiene el mismo final, precisamente, ¿no? No es un final donde los propietarios acaban devorados por la población local, desgraciadamente, ¿no? Pero lo que le quería comentar es, un poco en la línea de lo que comentaba David, es esta relación que estableces al final entre las élites blancas y las autoridades tribales. Si llegaste a hacer algún tipo de acercamiento a las autoridades tribales, los entrevistaste, sabes su opinión, porque, bueno, su pregunta iba más por las poblaciones indígenas, pero las autoridades tribales en realidad pues sí que son autoridades como tal. Pues me gustaría saber cómo viven todo este proceso de empoderamiento, quizá, a partir de, no lo sé, te lo estoy preguntando, ese empoderamiento a partir de este cambio del valor de la naturaleza, que es lo que está detrás, ¿no? De este cambio estético, por decirlo así, ¿no?
Y ahora sí vamos a dejar paso a los ponentes. Tú primero. Tengo una lista. Bueno, algunos comentarios que a lo mejor como se mezcla algunas de las preguntas. Como de desplazamiento, por lo menos en la ciudad Cabo y ciudad de Durban, de Sudáfrica, pues los gated communities no se conforman por parte de desplazamientos directas, evictions, ¿no? Por ejemplo, de los pobres exactamente, pero hay un discurso como aparte, paralelo a lo que discutí, sobre el papel de desplazamiento y el Estado de Derecho, como cada México igual, en que es el Estado que hace la mayoría de los evictions. En los últimos 5 o 6 años han desplazado como unos 800,000 sudafricanos de sus casas y derrumbaron sus casas, etcétera, etcétera, por la modernización y por la inclusión, etcétera, etcétera. Un fenómeno, como por ejemplo por la formación de los estadios de la Copa Mundial. Hoy en la mañana escuché a Sepp Blatter, que ahora está en Sudáfrica haciendo una gira de los estadios, etcétera, etcétera, y estaba quejando de que los sudafricanos no están gritando en favor de la Copa Mundial, ¿no? Y dijo que él quiere ver publicidad de cómo celebrar la Copa Mundial, ¿no? Pero hay casi 1 millón de gente que han perdido sus casas. Entonces, esto es más como en términos del discurso, como el abuso de poder de los gerentes de ciudad, que no son electos, así no son alcaldes ni nada, son tecnócratas, ¿no? Son civil servants. Entonces, la gente de los desarrolladores y los residentes de gated communities, la elite, tanto como otros grupos en la sociedad, ve las acciones del Estado como un abuso en ese sentido. Pero con la formación de los gated communities sí hay un impacto, como trade-off, como dices, en la cabeza o en la conciencia de los élites, que es la formación de los gated communities es un buen para los pobres o para unos sectores de los pobres, ¿no? Porque hay inmobiliarias, se forman constructores, etcétera, etcétera. Pero en un régimen de controlar la mano de obra diferente como en los suburbios, porque hay como un proceso de entrada y salida que no fue tan regulada en los suburbios, ¿no? Y hacer una conexión de la ponencia en términos de sembrar estos gated communities con vegetación natural indígena, no se necesita tanta mano de obra. No es necesario usar fertilizantes, no es necesario poner agua en tanta cantidad, ¿no? Está natural. Entonces, ¿por qué necesitan 2 o 3 jardineras por casa? Ya son casas grandes, ¿no? Y por el club de golf, etcétera, etcétera. Si el club de golf ya no está, son barrancas y wetlands, ¿no? Pues ya no necesita la mano de obra. Y lo hacen por franquicias y ya no está una relación paternal entre la familia y sus jardineros, ¿no? Está más como outsourcing del mantenimiento de los gated communities, etcétera, etcétera. Incluso de las guardias, etcétera, ¿no? Que a veces se traen de otros lugares, no los locales, porque no quieren que los locales de las colonias pegadas entienden lo que está pasando en las colonias, en los gated communities más cercanos, ¿no? Mejor traer los guardias desde Johannesburg, y para que entonces se rompe todo ese esquema, ¿no? Es como un network de bienestar y del mercado laboral, etcétera, etcétera.
Hay un cambio cultural bastante en las familias más o menos blancas. Hay gated communities en que la población es 100% blanca. Hay otras en que no están tanto, pero han movido toda la familia a los gated communities, ¿no? Entonces los abuelos, los suegros, todo se van y se compran 5, 6, 8 casas en los gated communities, ¿no? Entonces ya no, para mantener su family, no tienen que salir y pasar por el centro y otros lados de la ciudad, ya están totalmente incluidos como en exilio, ¿no? En el gated community. Si hablan de visitar el downtown o el waterfront o el mall o algo así, es por visita, y lo mantienen así como vamos por 45 minutos o vamos por 1 hora, hora y media, no es de paseo, no es de casualidad o de repente, ¿no? Entonces hay mucho cambio, incluso de rugby, van a los estadios, al hacer el surfing y cosas así. Ya hay un como mantenimiento de control sobre su tiempo para se regresan el más pronto posible hay otra cosa que es, hay unos ¿cómo se dice? Como clubs entre los gated communities también, de tarjetas, de póker, de cricket, de deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una como sociedad lateral, ¿no? Que siempre entre los élites, pero ya en lugares de como el Club España o el Club Lebanés o algo así que está afuera, ya está dentro de los gated communities, ¿no? Entonces se forma una cadena de social life, ¿no? Incluye los gardening clubs, además, que hablan de sus jardines, ¿no? Simbólicamente como de cómo se responden así las autoridades tribales y de la población indígena en general. Bueno, es como el research agenda, ¿no? En realidad a nosotros nos tocamos platicar con los residentes y los jardineros, etcétera, etcétera, pero no de las comunidades pegadas tanto. Pero hay unas broncas simbólicas, o mucho más que simbólicas, entre algunos de los gated communities, el crecimiento de la ciudad en general, que se crezca sobre los cementerios de los comunidades indígenas. Y es una cultura, como muchas otras, en que los huesos de los muertos ya tienen vivencia, ¿no? Ya como es como un store, ¿cómo se dice? Almacenamiento de los valores anteriores, ¿no? Y conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces los inmobiliarios han tratado de pagar para mover los huesos, pero el problema es que, claro, ya están, ¿no? Entonces hay algunos en que el gobierno y el Supreme Court ha pasado el derecho de que la gente con derecho a ser tribal o indígena tiene derecho de entrar sin ningún permiso a los gated communities, ¿no? Entonces cualquier persona no puede entrar, pero si se puede mostrar credenciales o algo así, ¿no? De que estás indígena, pues sí lo pueden entrar a ver sus ancestros, ¿no? ¿Hay una credencial? No hay, pero así hay como lista, etcétera, etcétera. Entonces sí se pueden entrar y ver los huesos, etcétera, etcétera. Y en Sudáfrica hay pues contacto entre los ancestros y los árboles y el agua y cosas así, ¿no? Entonces es mucho más como complejo. En algunos casos en que hay un partnership entre los tribal authorities y los gated communities, se forma una parte de mano de obra, un nuevo mercado de mano de obra en que los jardineros, etcétera, porque son tribal authority, tienen mucho más legado con la naturaleza, según
una visión romántica a lo mejor. Entonces se conforman estas conexiones un poco, pero hay un paso como de plusvalía. Entonces en términos de la legislación en Sudáfrica que han formado todos esos 5.000 billonarios de Black Empowerment, si estás en un concurso gubernamental, etcétera, etcétera, lo tiene que pasar una empresa africana. Así una empresa con acciones de la población blanca no le puede ganar ningún concurso. Tiene que tener un porcentaje de acciones de la población indígena africana, etcétera, etcétera. Entonces ya los gated communities y los inmobiliarios están conformando partnerships con los tribal authorities para que se conformen como empresas y tener el porcentaje de las acciones de los gated communities mismas. Entonces, en lugar de como el mantenimiento del pared o del agua, sistemas así, puede mostrar que sí están, como tienen convenios con Black Empowerment, ¿no? Entonces, se pone una imagen simbólica que son africanos también, ¿no? Están ligados con los africanos. En lugar del Estado, ¿de qué es el Estado cuando se desplaza la población local para construir los estadios de Copa Mundial? Los africanos sí ganan, pero de mano de obra son albañiles, pero no son accionistas en los estadios de la Copa Mundial, ¿no? En los gated communities siempre el Tribal Authority es un accionista, ¿no? Estamos más allá del Black Empowerment, ¿no? Este es Black Empowerment Entrepreneurialism, ¿no? Entonces hay como symbolic economy, ¿no? Más que nada. En términos de lo que es el feeling, ¿no? Cosas así, o el símbolo, ¿no? Hasta el momento no sabemos exactamente. Valeria, por favor. Estamos en tiempo, así que brevedad, por favor. Sí, sobre el comentario de Pedro de la transformación de valores que responda a transformaciones sociales, es lo que intenté de alguna manera recalcar, ¿no? Es difícil de explicar en principio porque no sé qué es primero, si el huevo o la gallina. No sé si hay transformaciones sociales primero y eso hace que haya transformaciones de valor, o hay una transformación de valor que haga que también haya transformaciones sociales, pero es sin duda un punto que tengo que explicar mejor y que bueno, tengo que también resolver qué es lo que va primero, si son simultáneos, ¿no? Y sobre la pregunta tuya, nada más para ver si entendí tu pregunta, es si hay un capital comunitario y si este puede ser tomado como institución, ¿sí? Como capital comunitario te refieres como un capital social. Ajá, okay. Sí, no, sí, claro que hay en los casos que yo señalé aquí, sí hay un capital social en términos de confianza, de redes sociales y formas de organización, y que son sin duda una institución, pero creo que las tomaría como una institución informal. Es algo que el gobierno no lo reconoce y no quiere trabajar con ellos. En el caso de Sudáfrica sé que, por ejemplo, no sé si el gobierno lo haga, pero al menos la gente es mucho más abierta a combinar instituciones formales con instituciones informales, mientras que en el caso de Polonia y en los casos de México son completamente excluidos toda una red social informal, que podría bien colaborar o contribuir a las formas de participación o las formas de organización de gobernanza, pero que simplemente los gobiernos no están interesados en incorporarlos porque saben que tienen un poder de movilización que rompería con su esquema de paz, progreso y desarrollo económico, urbano, competitividad. Pero sí las hay, pero no se están integrando a lo que el gobierno está tratando de promover. Bueno, gracias Valeria. Mario, finalmente. Bueno, y también tratando de contestar estas dos preguntas, de Víctor, que la primera, pues, resulta difícil hacer una calificación de buenos o
malos gobiernos locales, ¿no? Pero en el caso de Aguascalientes podríamos decir que pasa la prueba, pero no en todos los aspectos, y precisamente uno de los saldos negativos de esta experiencia, o pendientes, digamos, por puntos pendientes de esa agenda de la política pública municipal de parte de los gobiernos panistas, es el tema de la participación ciudadana. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo interpretar el cambio político en esa circunstancia de, bueno, pues hay cierto crecimiento económico, hay un gobierno local que va, pero sabemos que los procesos electorales son otra cosa, no necesariamente un gobierno local por tener una buena experiencia, una buena gestión va a lograr presentar sus triunfos, tanto en los gobiernos estatales como municipales. Esto lo menciona en su libro Nudos de Poder, Andrés Reyes, cuando precisamente menciona la transformación cultural que experimenta Aguascalientes desde los 80, cuando comienza a haber un nuevo tipo de gente, de los trabajadores de INEGI que van con sus familias, alrededor de los 500 familias, a vivir en Aguascalientes, y que comienzan a cambiar estos patrones de cultura política, son pobres también, empiezan a llevar su nivel de escolaridad en la población de Aguascalientes, y nosotros hemos sido testigos de cómo varios de nuestros egresados o que están por egresar, pues vienen de Aguascalientes y tienen muy buenas ideas, entonces están duro, y hay nuevas formas de ver la sociedad local que están rompiendo, o que ya rompieron el caparazón en el que estaba esa vieja sociedad que vimos todavía del año 30, pero que se puede remontar hasta los años 70, ¿no? En Aguascalientes. Y bueno, sobre la otra, pues es una pregunta que yo no te podría responder, no soy economista, no podría hablar qué tanto se queda, qué tanto se va de estas inversiones, o de esa exogeneidad de los beneficios del capital internacional. Yo más bien apunté los límites de esta apuesta de los gobiernos estatales a este procedimiento, a este proceso de desarrollo, y que en algún momento, considerando además el tamaño de ciudades, los límites territoriales en un estado bastante pequeño, habría también otro tipo de limitaciones de carácter espacial, pero que en su conjunto creo que deberían de pensar, o debería de comenzarse a reflexionar sobre otro tipo de estrategias, y es que se puede hacer cambiar ese modelo, pero yo lo veo un poco más complicado. Entonces, más bien la promesa que está quedándose para las nuevas generaciones en algo que nos está llevando a conflictos ya, digamos, más fuertes, y que pues tendría que resolverse con este tipo de políticas que decíamos. Bueno, pues muchísimas